Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Humanidades 2, ¿sale? Y como verás, a continuación, tendremos un siguiente tema que también se relaciona con el anterior. Recuerda que en el pasado vimos conceptos muy importantes que fue el naturalismo, que nos dice que realmente hay leyes que ya están establecidas antes de que nosotros nazcamos y que son en este caso dadas por un ser divino. Y que lo único que nos falta a nosotros es descubrirlas mediante la razón y en este caso que son universales, son aplicables en cualquier tiempo y para cualquier región o país o comunidad. Y un ejemplo de eso eran los derechos humanos que no discriminan, en este caso son dados a cualquier persona independientemente de sus preferencias sexuales, etnia o región o religión. Por otro lado, también tuvimos al positivismo, que nos dice que realmente las leyes o las creencias que éstas siguen dentro de una comunidad son dadas por el hombre, que son las que él las crea y que cada comunidad, en este caso, realiza ese tipo de leyes o reglas que van a imperar en su región y que éstas pueden variar, ¿sale? Y que no son universales. Y por otro lado, que a lo mejor algunas que se siguen ahí, que no son malas dentro de un cierto tipo de contexto, para otros sí son malos, como la homosexualidad, que nos decía que era en Arabia Saudita, en Irán o en Rusia, que yo te comentaba que el ser homosexual es un delito y te meten a la cárcel. Y por otro lado, también vimos a dos filósofos que eran muy importantes, que fue Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau. El primero, Thomas Hobbes, si lo recuerdas, nos dice que realmente el hombre vive en nuestra naturaleza, es decir, siempre es malicioso y siempre ve por sus propios intereses, es decir, es egoísta y que realmente necesita someterse, en este caso, a un presidente o un gobierno o leyes para que realmente se viva una comunidad de paz y tenga la mayor tranquilidad que se pueda. Y es por eso que da pie a que realmente haya un gobierno, porque realmente el hombre es malo por naturaleza. En comparación de Rousseau, que nos dice que los seres humanos tenemos que somos buenos por naturaleza, que tenemos en este caso una voluntad eh, buena y que realmente no es que deje a un lado el gobierno, sino que realmente lo que quiere hacer es que este gobierno, estas leyes, promuevan las libertades de los diferentes tipos de personas mediante un contrato social, que quiere decir que realmente todas las personas decidan cómo es que realmente se tienen que gobernar, qué tipo de leyes y sobre todo qué tipo de consecuencias va a tener en caso de que no se respeten. Y eso hace que todos y todas participen para que realmente se dé un estado de beneficio para todos y todas, ¿sale? Y eso es algo que también va relacionado con esto. Pero ahora bien, el siguiente tema que dice o lleva como nombre lo siguiente, las formas políticas de la colectiva. Es decir, una vez que nos explican esto Rousseau, esto Thomas Hobbes, que también nos dicen el cómo se tiene que quedar las leyes, tanto el naturalismo como el positivismo, también te estarás preguntando, pero bueno, ¿quién manda? ¿Quién realmente es el que tiene el poder? ¿Sale? Y sobre todo, esta persona que tenga el poder, ¿cómo es que lo tiene que ejercer o cómo es que podemos ver que realmente toma decisiones que son importantes para la comunidad en la cual yo vivo? O a su vez, ¿qué cualidades tiene que tener? ¿Cuál es la decisión correcta para gobernarnos? O si hay varias maneras de gobernarnos o solo hay una, ¿cuál es la mejor de estas? Es lo que vamos a ver a continuación. Si bien ya sabemos cómo es que se pueden crear las leyes, a su vez cuál es la naturaleza humana, pero también una vez que ya estemos inmiscuidos en esto, que decidamos quién nos va a gobernar, qué tipo de leyes vamos a ver, hay que analizarlas. ¿Realmente son las correctas? ¿Realmente necesitamos este tipo de leyes? Es lo que vamos a ver a continuación, porque como tal, ya te lo dije, empezamos a ver, bueno, se establecen las leyes, sea que sean por una parte divina o porque las crea el hombre. A su vez, da pie a que realmente elijamos a un gobernante, ya sea porque nos tenemos que someter a él, ya sea porque lo que nosotros queremos hacer es un contrato sea en el cual todos y todos estemos inmiscuidos. Pero ahora bien, una vez que, independientemente del enfoque que hayamos escogido, ¿cómo saber que esta decisión que nosotros estamos tomando es la correcta? ¿Y cómo saber que realmente nuestros derechos o lo que nosotros realmente queramos hacer no sean, en este caso, impuestos, sino que realmente sean elegidos por nosotros mismos? Y es algo que vamos a ver a continuación. Para empezar, vamos a resolver con esta pregunta. ¿Quién manda? Esta pregunta ha sido interesada por sociólogos, por historiadores, por filósofos que en este caso analizan cómo es que se distribuye el poder, si realmente lo tiene una persona, si realmente lo tenemos cada uno de nosotros, o que realmente nadie tiene poder, o en este caso que el poder no es aquel que damos al gobernante, o realmente no es el que es el gobernante, sino que realmente sigue gobernando, o en este caso tiene el poder, la persona que es el más fuerte, o el que tenga el más dinero.
porque a lo mejor te ha pasado en una decisión ya sea de la tele, de un medio de comunicación o en este caso de la vida real, que tú sepas de alguna persona que hizo un delito y que realmente digas, pues están las pruebas suficientes como para que lo metan al bote o a la cárcel. Y al día siguiente ves que sale libre e impune porque supuestamente no se le encontraron pruebas suficientes para encerrarlo. Y después te das cuenta que realmente esto fue porque realmente pues se relacionaba con personas importantes del gobierno, porque realmente tenía mucho dinero y te das cuenta, bueno, entonces ¿quién sigue gobernando? ¿Realmente la persona a quien nosotros decidimos o le damos nuestro voto o las personas que realmente tienen mucho dinero? Y es lo que también se va a analizar con este tipo de cuestiones y la forma de los tipos de gobierno que hay para ver quién realmente tiene el poder dentro de esa sociedad, ¿vale? Y en este caso también es algo muy interesante que no solo afecta a lo político, que sino también afecta en los contextos que es en lo económico y en lo cultural. Es decir, el poder también se ejerce en estos diferentes tipos de sectores en el cual se toman diferentes tipos de decisiones que ya sea que beneficien o en este caso no beneficien a la comunidad. Entonces, antes de empezar con eso, tenemos que tomar en cuenta algo muy importante. Nos dice que realmente el poder no es algo abstracto, es decir, que no es algo que no veamos o no notamos dentro de nuestra sociedad, sino que realmente se nota. ¿Y cómo lo notamos? A través de las acciones que las personas que supuestamente tienen poder van, van haciendo. ¿Y cómo lo notamos propiamente? Bueno, al momento de que a lo mejor se hace un cierto tipo de manifestación, piénsalo así, de las mujeres propiamente, que son el sector más afectado, que se manifiestan, en el cual dicen que realmente lo que ellas quieren es que haya leyes más justas, que realmente ya no sean asesinadas día con día y que realmente se les dé seguridad. Entonces la persona, en este caso el gobernante que está en turno, habla con los sectores que tenga que hablar para aquella seguridad hacia las mujeres y tomó una decisión en el cual aquello, más bien, en la cual, sí, perdón, lo que él diga va a hacer que se note el poder. Es decir, si él dice algo es porque se va a hacer. Esto nota que realmente tiene poder para cambiar un cierto tipo de ley, un cierto tipo de sector social, político, económico, en este caso estamos hablando social y de justicia, en el cual le diga a esas personas que tienen que cambiar o tienen que hacer ese tipo de acciones para que se mejore la escuela de las personas. Es cuando nosotros empezamos a notar que una persona tiene el poder, es decir, que una persona puede cambiar las decisiones para que ya sea que se mejore o se empeore algo, porque así como también los presidentes o las personas que son encargadas de eso que nos representan, pueden hacer acciones benéficas, también hemos visto que realmente hacen acciones que no benefician para nada a la sociedad o que toman decisiones en las cuales dices, ¿y esto para qué lo hace? Y un ejemplo sería a lo mejor el prohibir los corridos tumbados dentro de los camiones. Aquí en Aguascalientes, en este caso, como yo soy oriundo de aquí, se prohibió que en los transportes públicos, eh, digamos, hubiera, más bien no digamos, sino que realmente se prohibiera los corridos tumbados. Y dices, ¿y eso para qué? ¿Tiene importancia eso? Hay muestras poder sobre que realmente se está haciendo un cambio significativo y es lo que realmente vamos a notar, que realmente el poder se ejerce, no se tiene, porque te puedo decir, tengo poder, pero pues si no lo demuestras con las acciones que realmente estás cambiando a algún sector de la sociedad, pues dices, pues no tiene poder porque realmente dice algo y no le hacen caso, ¿vale? A eso se refiere. Realmente lo que se pretende aquí ver es que el poder es algo que se ejerce y una vez que se ejerza, realmente se nota al momento de que se cambia algo para bien o para mal. ¿Vale? Y eso es que nos dice que no es algo estático, sino que realmente no es que solo lo tenga una persona, o es lo que se pretende, ¿verdad? Que realmente no solo lo tenga una persona, en este caso el presidente, sino que cada uno de lo que conforma la sociedad tiene un cierto poder para cambiar algún aspecto de la sociedad. Por ejemplo, en este caso, nosotros emitimos un voto en el cual nosotros tenemos el poder para que en este caso pongamos a un presidente o a alguien que nos represente para que tome las decisiones más adecuadas. Entonces tenemos ese poder de nosotros elegir quién nos quiere gobernar y sobre todo analicemos las propuestas que él nos dice. ¿Vale? A eso se refiere que, con que el poder no es estático, sino que cada una de las personas que conforman a la sociedad tiene un determinado tiempo determinado más bien, de ejercer su poder para, así como te lo digo, cambiar de, ya sea para hacer que tomen decisiones de una manera que beneficie o en este caso que perjudiquen al Estado. Así como lo decía el tío Ben en Spider-Man, un gran poder conlleva una responsabilidad. Es decir, el poder que nosotros tengamos, en este caso en nuestro voto, no tiene que ser tomado a la ligera. Tenemos que pensar bien
en este caso, a qué presidente vamos a elegir, qué, en este caso, qué propuestas tiene, no solo en el sector político, sino en la educación, en lo económico, en lo social, en la salud, en cualquier sector tenemos que pensar. Es por eso que se realizan este tipo de debates públicos y gratis para que las personas puedan analizar y se le hacen una serie de preguntas, en este caso, a los posibles o futuros presidentes para que realmente sepamos qué es lo que quieren manejar ellos y a su vez nosotros podamos emitir este poder que nosotros tenemos para la elección de nuestro presidente. Pero en este caso también surgen algunas preguntas muy interesantes, como son las siguientes. ¿Cómo se toman las decisiones importantes en ella? Es decir, ¿cómo tienen que guiarse las decisiones? ¿Por la razón? ¿Porque benefician a la mayoría de las personas? ¿Por enfocarse a las minorías, a grupos que han sido afectados? Mm, porque solo van a ayudar en ese tiempo y no se ven a futuro, tienen que tomarse decisiones a futuros. ¿Cómo es que realmente un gobernante tiene que tomar esas decisiones? Pensando solo en algunos sectores o dejando de un lado a otros, viéndolas en algo a futuro, algo en un cierto tiempo determinado. No lo sé, es algo que vamos a contestar. También otra pregunta es la siguiente, ¿cómo llegar a acuerdos? Es decir, ¿cómo realmente establecer o cómo hacer ver que realmente mis intereses también, en este caso, lo que va a decidir el gobernante, no solo sean sus intereses, sino que también todos los intereses de las personas que viven en cierto contexto sean tomados en cuenta? ¿Cómo llegar a acuerdos o cómo mantener contentos a todos para que a todos se vean beneficiados? ¿Cómo saber cuál es la mejor decisión? Si realmente no estoy actuando conforme a lo que yo pienso, sino conforme a la razón, o realmente estoy tomando ese tipo de decisiones, o me digo con base a lo que yo siento y pienso. ¿Quién deberían tomar las decisiones? Es decir, en este caso el presidente, o el presidente tiene que tener el poder absoluto para decir lo que él quiera, o tiene que someterse en este cambio a, a otro tipo de sector el cual analice sus propuestas y diga, bueno, si esto sí es correcto o esto no. ¿Tiene que tomar las decisiones solo una persona o varias? Es algo que realmente en este caso vamos a analizar y sobre todo, como te lo digo, en este caso, estas propuestas no solo tienen que beneficiar, en este caso, a un solo sector, sino que tienen que beneficiar a todos y tiene que ser beneficioso para diferentes tipos de sectores, no solo en el sector político, sino que en cualquier ámbito en el cual los seres humanos se puedan desarrollar. Y para comenzar con este análisis de esas preguntas, primero partamos de un concepto muy importante que es polis. Y desde los antiguos Grecia ya hablaban de polis, es decir, la organización, o en este caso, cómo tiene que organizarse un Estado. Y la palabra polis proviene en este caso del griego antiguo que significa polis como tal, y que hace referencia a la ciudad de Estado y la organización. Es decir, la polis se va a encargar de cómo es que se tiene que organizar un Estado y cómo es que se tiene que mantener esa ciudad o Estado para que no desaparezca. Es decir, las actividades necesarias para que todos y todas puedan convivir de una manera cívica y a su vez la persona que esté representando ese estado, el gobernante o presidente, tome las mejores decisiones para que realmente su ciudad o estado no se caiga a pedazos y realmente todos gocen de libertad, de armonía y a su vez tengan una buena calidad de vida. ¿Sale? Y en este caso también se nos dice lo siguiente, la política se ocupa de cuestiones fundamentales, como quién toma las decisiones, cómo se distribuyen los recursos y cómo se gobierna una comunidad. En última instancia, se trata de cómo las personas en la ciudad se organizan en algunos asuntos colectivos, es decir, como lo decían los antiguos griegos, cómo es que se tienen que organizar, cómo tienen que repartirse los recursos, quién es el que tiene que gobernar, cómo es que se tienen que tomar las decisiones es lo que vimos en la anterior diapositiva y empezó primeramente con, en este caso, los griegos que utilizaban la palabra polis para referirse a ello. ¿Cómo es que se tiene que organizar una ciudad de estado y quién es que es el que tiene que decir esa organización? Y por otro lado, aquí tenemos a dos personajes muy importantes que también representan el cómo en la antigua Grecia se preocupaban por la polis. Y uno de esos en este caso es Alejandro Magno, se le llama el gran conquistador porque realmente expandió la cultura grecia por diferentes tipos ah, de, de partes que realmente hizo un imperio. Y realmente se le reconoce mucho por este tipo de la difusión de la cultura, de las artes, en la cual todo un estado estaba inmiscuido y a su vez seguía un cierto tipo de reglas. Por eso le llama el gran conquistador o el conquistador. Por otra parte, la toma de decisiones en la antigua Grecia se lleva mediante un cierto tipo de grupos de personas. En este caso, el grupo de personas solo eran los que tenían, en este caso, más recursos, más dinero, los que eran más reconocidos.
Y dentro de los más conocidos, pues estaban los filósofos también. O los, en este caso, los... No se le llamaba presidente, sino se le llamaba de otro tipo de manera, pero se me olvida el nombre. Pero para no mentirte, era una persona importante, ¿ok? Bien, y se juntaban, de hecho, en una cierta, digamos, en una cierta, ¿cómo podría llamarle? Plaza, en la cual, pues, eran, digo, no todas las personas, sino realmente las personas de élite, en la cual tomaban las decisiones para esta ciudad, para su estado o ciudad, para que realmente fuera beneficioso para todos. ¿Sale? Y es una de las maneras como los antiguos de Grecia se conjuntaban para tomar decisiones. Y comenzando con este tipo de preguntas, más allá de los grecios, tenemos a un filósofo que se llama Maquiavelo, en el cual, si te notas aquí, de izquierda hacia derecha, fue Maquiavelo. Esa es la persona, en este caso, que vivió hace algunos ayeres o bastantes ayeres, y esta es una imagen representativa de él. Y por otra parte tenemos aquí una pequeña imagen que se llama El Príncipe, en el cual él expone su teoría de cómo es que realmente tiene que ser la persona que gobierne y qué tipo de leyes tiene que realizar para que realmente un estado no se desaparezca o no se le caiga a pedazos. Y él argumentaba en este caso, en su obra El Príncipe, que en el mundo político a veces los líderes deben tomar medidas que puedan no ser moralmente perfectas, pero que son necesarias para mantener el orden y la estabilidad. Y aquí nos está proponiendo primeramente que en ocasiones, en este caso, los líderes o gobernantes, o como le quieras llamar ahora, tienen que tomar cierto tipo de decisiones que no sean moralmente perfectas, es decir, que a veces no se guíen por las consecuencias morales o que realmente esta acción es buena, que en ocasiones tienen que hacer acciones malas para que realmente su estado siga manteniéndose en pie, según él. Y continuando con esto, ¿pero por qué? Dice, esto puede incluir acciones que puedan parecer poco éticas, como la manipulación política o la toma de decisiones autoritarias. Maquiavelo enfatizó que el gobierno final de un líder es la supervivencia y la prosperidad de los estados. Es decir, a Maquiavelo lo interesante aquí es que su estado, o en este caso su comunidad, persista. Y no importa cómo lo tenga que hacer, ya sea que asesine a una persona, ya sea que desaparezca, no sé, supongamos que estamos en una cierta comunidad y estamos gobernados por Maquiavelo, para que quede muy bien entendido esto. Supongamos que hay una epidemia, una enfermedad que hasta el momento no hay cura, y son 50. Y empieza a ver Maquiavelo que las personas se empiezan a enfermar, y a lo mejor dice, bueno, si realmente no hay cura y realmente las personas siguen enfermando, lo que tengo que hacer es matar a esas personas del sector enfermo y con eso hago que realmente desaparezca la enfermedad y sobre todo que, en este caso, mi comunidad persista y que no se mueran todos. A eso se refiere con eso Maquiavelo. Con la cuestión de la supervivencia y que realmente su estado sea próspero, tiene que matar a ese sector de las personas, no importándole si esta decisión es buena o es mala. No le va a importar eso porque su principal objetivo es que su estado no se caiga, que realmente se mantenga. A eso se refiere con este concepto de Maquiavelo, que realmente el líder final tiene que tomar decisiones en ocasiones que son buenas y en otras ocasiones que realmente sean malas con tal de que persista. O en este caso se puede aplicar algo muy importante, que la finalidad, o en este caso, los medios, justifican el fin. No importa cómo lo vayas a hacer, si sean malas acciones o buenas acciones, el chiste que ese objetivo de mantener tu estado persista. A eso se refiere en este caso, o ese sistema político es el que propone según Maquiavelo. Y un concepto muy interesante es que el concepto maquiavélico proviene de precisamente la teoría política de Maquiavelo, que realmente a veces dice que en este caso el líder tiene que ser totalitario, es decir, que él tiene que tomar las decisiones propiamente y sin que nadie más las analice, porque supuestamente él tiene la capacidad para que su estado no se caiga. Él tiene la capacidad o la flexibilidad o la postura para que tomar las decisiones las más correctas para que su estado no se caiga. Es por eso que a veces se le conoce como un gobierno totalitario, porque las decisiones solo las va a tomar él y no van a ser analizadas por alguien más. Por eso le puede decir que es maquiavélico, como bien lo dice ahí en este caso la imagen. Describe o se utiliza para escribir a alguien que es astuto y malicioso, o que tiene una tendencia a ignorar la moralidad en sus decisiones. Es decir, no le importa si son buenas o malas sus decisiones, con que lleguen a la finalidad es más que suficiente. Por otro lado, tenemos otro filósofo que no hemos visto en Humanidades uno que nos propone la plusvalía, en este caso el sistema es capitalista, que si bien lo vamos a ver,
Y nos decía Karl Marx en comparación, en este caso de Maquiavelo, lo siguiente. Karl Marx, un filósofo economista del siglo XIX, por su parte, observó que en las sociedades capitalistas el poder económico estaba en manos de una pequeña élite rica. Es decir, que realmente el poder no es que realmente lo tuviera el pueblo, ni que realmente el pueblo tuviera importancia en las decisiones del país y más propiamente en el sector económico, sino que realmente en este caso una cierta comunidad, un cierto grupo de personas eran las que realmente manejaban al país. Y en este caso dice que los ricos, según Karl Marx, eran los que tomaban las decisiones dentro del país y los que realmente gobernaban. Por eso dice que esta élite controlaba los recursos y las fuentes de empleo, mientras que la mayoría de la población trabajadora tenía menos poder. Marx argumentó que esto conducía a la explotación de los trabajadores y abogó por un cambio hacia una sociedad en la que los trabajadores compartieran el poder y riqueza de manera equitativa. Es decir, Karl Marx se dio cuenta que había algo sospechoso dentro de la comunidad o dentro de la sociedad, que realmente hacían pensar a las personas que ellos tenían poder, pero que realmente no era así, sino que detrás de todo eso hacían que, o más bien, los únicos que gobernaban ella son aquellas personas que tenían más recursos económicos y eran a las únicas que les tomaban consideración para la toma de decisiones dentro del país. Y esto hacía que realmente las personas que menos tuvieran fueran explotadas porque realmente eran con la finalidad de que a los ricos los siguen haciendo más ricos y esto a su vez que a los pobres los siguen haciendo más pobres porque luego, ¿quién les iba a trabajar a ellos? ¿Sale? Eso según la teoría política de Karl Marx, que realmente no es que el gobierno se distribuyera de manera equitativa y no que las personas tuvieran voz y voto dentro de la sociedad, sino que realmente había una pequeña élite, en este caso los que más tuvieran recursos económicos eran los que gobernaban. Y un ejemplo puede hacerse la película de robots, te la recomiendo también, en el cual eh, hubo un cierto tiempo donde cierto tipo de piezas de los robots empiezan a descontinuarse y ya no hay más. Entonces a estos robots les dicen que tienen que comprar un cierto tipo de armadura, más bien cierto tipo de partes, no llaman armaduras, en las cuales tienen que comprarlas para, en este caso, tener valía dentro de la sociedad para que sean tomados en cuenta y sobre todo para que sigan persistiendo. Pero lo que pasa es que esas piezas eran muy caras y que realmente lo que ellos trabajaban no les alcanzaba, en este caso, para comprar ese tipo de piezas. Entonces ahí se asemeja a lo que dice Karl Marx, que realmente una sola élite es la que impone cómo tienen que comportarse, la que impone qué decisiones tienen que tomarse en cuenta y que realmente los pobres tienen que sujetarse o tienen que, en este caso, aguantarse a esa toma de decisiones, porque ellos como no tienen recursos, no tienen valía dentro de esa sociedad. Y en este caso, los personajes, los protagonistas principales, hacen algo para que realmente este sistema cambie y que todos y todas tomen, en este caso, importancia dentro de este sistema. Y bueno, para no spoilearte más, es importante que tú la veas para que comprendas a lo que realmente refiere Marx.